Ven Espíritu Santo divino Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Disipa la oscuridad que me envuelve, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante y una memoria retentiva y abundante gracias para expresar. Guía el comienzo de esta meditación. Llévala a buen término y con éxito. Esto te lo pido con Jesús, el que está contigo y con el Padre. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció, por el camino de la sabiduría quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, un Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. El Santo Evangelio está tomado según San Mateo en el capítulo 25, versículos del 1 al 13. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dennos un poco de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: se lo aseguro, no les conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la primera lectura tomada del apóstol San Pablo a los Corintios, queridos hermanos y hermanas, nos dice que el mismo Pablo, que Cristo lo envió a bautizar, pero con palabras que las personas pudieran entender, porque algunos, queridos hermanos, decía él, andan como enemigos de la cruz de Cristo. Que tú vas a ser próspero. Solamente pura prosperidad predican.
y todo el mundo detrás de estas personas porque van a estar bien. Queridos hermanos, si te decidiste seguir al Señor, prepárate para las pruebas. Endereza tu corazón. Apégate al Señor porque realmente vendrán muchas situaciones. Y eso es precisamente la cruz, querido hermano. De la cruz que habla hoy nuestro querido Pablo. Muchos huyen, muchos dicen, no, es muy duro ese camino. Pero Pablo hoy, queridos hermanos, nos hace entender a nosotros que verdaderamente el mismo Cristo es al quien Él predica. El mismo Cristo que murió por ti y por mí es a quien Pablo les habla a aquellas personas que se hacen sordos, se hacen necios a los oídos al escuchar estas palabras que Pablo dice. Hoy, querido hermano, nos predica a ti y a mí. Quizás está pasando por alguna prueba, pero hoy el Señor te dice, tranquilo, que el oro se purifica en el fuego. Y a veces, cuando estamos pasando por prueba, creemos que nos vamos a quemar, pero es a este mismo Cristo que Pablo predica, el Cristo crucificado, el que murió por ti y por mí, el que dijo, yo amo a mi pueblo, yo debo salvar a mi pueblo. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros no hacemos nuestra esa salvación y andamos, como dice Pablo, como enemigos de la cruz. Dice que los judíos exigían signos, los griegos buscaban sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Pero para nosotros, queridos hermanos y hermanas, los llamados a Cristo, es un Mesías que es la fuerza de Dios, es sabiduría de Dios. Porque déjame decirte que lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso en una palabra va a decir Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Él lo conoció de verdad, porque Él lo amó y por eso predicaba a ese Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. En el Evangelio, queridos hermanos, nos muestra el reino de Dios como estas 10 doncellas, 5 prevenidas, 5 necias. Cuidado, querido hermano, que el novio puede llegar en cualquier momento. Y si nuestros corazones se ocupan solamente de las vamos a decir, de las complacencias de este mundo, de todo lo que nos presenta, y nos olvidamos de Dios. Empezamos a ver nuestro teléfono, empezamos a perder el tiempo haciendo cosas banales. Déjame decirte que es posible que también nuestras lámparas estén como aquellas 5 doncellas necias. Hoy nos invita el Evangelio a tener nuestras lámparas llenas de aceite. ¿Y cuáles son? Nuestras almas, nuestras vidas. ¿Estamos buscando a Dios como se debe? ¿Estamos amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Estamos esperando su venida? Pues vamos a buscar los sacramentos. Vamos a vivir de acuerdo a los planes que Dios tiene con nosotros para que cuando llegue el novio nosotros estemos velando delante posiblemente de un sagrario, llenando cada vez más nuestros corazones de amor para también llevarlo a donde más los necesiten. Queridos hermanos y hermanas, velemos porque no sabemos ni el día ni la hora. Comparte esta palabra con tus contactos. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Soy tu hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly. Te amo con todo mi corazón en el amor de Jesús.